¿Qué onda? ¿Qué horas vamos a empezar? Listo, doctor, ya comenzamos. Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión semanal de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de México. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de patología de vesícula biliar. Tenemos como profesor invitado al doctor Ricardo Ordorica Flores. Él es el jefe de servicio de cirugía endoscópica del Hospital Infantil de México, quien tiene una amplia experiencia en todo el tema de la laparoscopía y especialmente en este tema de patología de vesícula biliar. La clase la va a presentar la doctora Paulina Román. Ella es R4 de cirugía pediátrica, también del Hospital Infantil de México. Y la clase fue supervisada por el doctor Carlos Gutiérrez Ábalos, R8 de cirugía neonatal. Pues adelante, Pau, comenzamos. Ya saben que cualquier duda o comentario que quieran ir haciendo en el transcurso de la clase es totalmente bienvenida. Ok, buenas noches. Vamos a comenzar. Bueno, es importante recalcar que en los últimos años la incidencia de colelitiasis en la etapa pediátrica se ha incrementado a consecuencia de la epidemia de obesidad infantil y sobre todo recordar que en México somos de los principales países con más obesidad infantil en el mundo. En cuanto a la introducción en la anatomía, tenemos la vesícula biliar, que es una proyección de la vía biliar en forma de pera o en forma de saco, que vamos a encontrar que tiene 4 porciones: el fondo, el cuerpo, el cuello y el infundíbulo o bolsa de Harman, que en alguna literatura no lo mencionan, pero en este momento nuestra clase es de suma importancia, sobre todo al momento de la disección en el momento quirúrgico. Y a su mano derecha vamos a encontrar imágenes de ultrasonido en la cual vamos a ver su relación anatómica con la vena hepática derecha, izquierda y la cava inferior. En cuanto a las porciones del cístico y el colédoco, vamos a encontrar que el cístico es la unión, bueno, más bien el cístico sale o es una proyección de la vesícula biliar hacia el hepático común. Estos dos se unen y conforman el colédoco y el colédoco va a tener 4 porciones: la supraduodenal, la retroduodenal, la pancreática y la intramural. A su mano derecha vamos a encontrar dos imágenes de ultrasonido en donde vamos a observar la vía biliar dilatada. En la número 1 se va a encontrar una imagen en estrella o en tentáculos de pulpo, que es la vía biliar intrahepática dilatada, y la que está hacia el otro lado, en el número 2 vamos a encontrar el colédoco, que siempre se encuentra en ultrasonido descansando sobre la vena porta y por abajo la vena cava. En cuanto al el conducto cístico, tenemos que tomar en cuenta que al momento de reconocerlo intraoperatorio, hay varias alteraciones anatómicas o variantes anatómicas de este conducto y que nos pueden llevar a una lesión del mismo. La principal variante o la más frecuente es la inserción baja del cístico en el hepático común, y el cístico va a quedar como de manera lateral y van a correr los dos juntos, uno al lado del otro, del cístico y el hepático común. Es en un 17 a un 23%. También vamos a encontrar que la inserción del lado izquierdo del cístico es una variante más o menos común, del 8 al 13%, y recordar que siempre la vesícula y el cístico se tienen que encontrar del lado derecho, y en caso de que se encuentren del lado izquierdo vamos a ver que el cístico va a pasar por delante o por detrás del hepático común. Estas son otras variantes anatómicas que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer la disección en el momento de la colecistectomía, ya que si no recordamos bien la anatomía, podemos tener el riesgo de lesionar la vía biliar. En cuanto a la irrigación del cístico y de la vesícula biliar, vamos a tener la arteria cística, que es una rama de la hepática propia, que es rama de la hepática común, que viene directamente del tronco celíaco,
y es importante que la vamos a reconocer dentro del triángulo de Calot. Este va a estar dado en su límite superior por el borde inferior del hígado, en la parte inferior por el cístico y en la parte, en la parte lateral va a estar por el hepático común. Las variantes más frecuentes que están mencionadas en la literatura, en un 20%, es que la arteria cística pase por delante de las estructuras de la vía biliar, por delante del hepático común. Y otra variante común es que venga directo de la hepática propia en un 2.5%. En cuanto a la clasificación de los litos en la vía biliar, vamos a encontrar dos grupos importantes, los pigmentados y los de colesterol. Dentro de los pigmentados vamos a encontrar los negros, que son de bilirrubina y pueden estar con inclusiones de calcio, y los café, que son de bilirrubinato. Estos son casi siempre observados en patologías hemolíticas, y los litos de colesterol pueden ser colesterol puro o colesterol mixto. Los de colesterol mixto los vamos a encontrar casi siempre en pacientes pediátricos obesos, y los de colesterol puro son un poquito más raros y se encuentran más en adultos. Ya entrando a la patología, vamos a hablar de tres patologías principales: colelitiasis, coledocolitiasis y colecistitis. En la etapa neonatal vamos a encontrar que normalmente o propiamente no vamos a encontrar como tal litos en la vía biliar, sino vamos a encontrar lodo a nivel de la vesícula biliar, ya que estos pacientes carecen de un sistema de excreción maduro, y esto va a hacer que se acumule lodo biliar a nivel de la vesícula. En la etapa neonatal, lo más frecuente que vamos a encontrar es que son pacientes prematuros que tienen uso prolongado de NPT. Hasta un 43% de los pacientes que requieren nutrición parenteral van a desarrollar alguna alteración de éstasis de vía biliar, de bilis a nivel de la vesícula. Y pacientes que están sometidos a estrés, como enterocolitis, deshidratación, o incluso pacientes que se tuvo que hacer resección de la válvula ileal por enterocolitis, o en pacientes con intestino corto. Entonces, en estos pacientes vamos a ver que se va a encontrar un cuadro de ictericia, pobre ganancia de peso. Vamos a tomar laboratorios y vamos a encontrar un patrón colestásico en donde la bilirrubina directa va a ser mayor a 1 en caso de que tengamos una bilirrubina total mayor a 5, menor a 5, perdón, y si es mayor a 5, la bilirrubina directa va a ser mayor al 20%. Y vamos también a tener ya lesión hepática y incremento de las aminotransferasas. En cuanto a estos pacientes, pues la principal causa es la falta de excreción de bilis por la vesícula biliar. Entonces, en la medida de lo posible, lo principal que se tiene que hacer es maximizar la alimentación enteral. En caso de que los pacientes no estén en condiciones para iniciar alimentación enteral o alimentación trófica, se debe fomentar la succión no nutritiva a fin de mejorar la peristalsis a nivel intestinal y a nivel de que llegue el estímulo a la vesícula biliar. Los lípidos a nivel de la nutrición parenteral, que se prefieran que sean aceite de pescado en mayor proporción, y no tiene que contribuir más del 25% del contenido de energía no proteica. En caso de que nosotros ya tengamos un paciente con el cuadro de colestasis, que ya hayamos descartado otras patologías más importantes en esta etapa, como lo es la atresia de vías biliares o alguna otra alteración, siempre es importante darles vigilancia a estos pacientes. En la mayoría de la literatura menciona una vigilancia de 6 a 12 meses con ultrasonido, y la mayoría de estos pacientes remite la patología. Sin embargo, sí hay reportes de casos en donde se ha intentado hacer colecistectomías, o incluso encontré un reporte de una CEPRE en neonatos.
Sin embargo, eso no es como lo más común y tampoco es muy común que tengan una manifestación más allá por litiasis. Se puede utilizar ácido uso desoxicólico a 25 miligramos kilo, dividido en 3 dosis, para mejorar también el aclaramiento de la bilis en estos pacientes. En cuanto a los pacientes preescolares y escolares, vamos a encontrar que las principales causas de litiasis a nivel de la vía biliar va a ser obesidad, hipercolesterolemia familiar y causas hemolíticas. En el libro describe que en otras épocas o anteriormente las causas hemolíticas eran las principales causas de litiasis en los pacientes escolares y preescolares. Sin embargo, como lo mencioné al inicio, la obesidad cada vez es más importante en la población pediátrica y eso nos obliga a pensar que también es una de las causas en estos pacientes. Y en caso de que nuestro paciente presente estigmas, como lo vemos en la imagen inferior, que presente santomas a nivel de tejido blanco, de tejidos blandos o un arco corneal, pues descartar el antecedente de una hipercolesterolemia familiar. En cuanto a los adolescentes, es más marcada la frecuencia, hasta un 90% en las mujeres que son obesas. El uso de anticonceptivos incrementa muchísimo el riesgo de desarrollar litiasis y embarazo a nivel de las pacientes adolescentes. En cuanto a las causas hemolíticas, es importante identificar las principales 3 etiologías, que es la enfermedad de células falciformes, la esferocitosis y la talasemia. En la parte superior vemos un frotis con una enfermedad de células falciformes que se va a encontrar con una frecuencia del 50% y vamos a encontrar que estos niños, la mitad va a desarrollar litiasis a los 20 años. La principal incidencia se va a encontrar en pacientes con diagnóstico de esferocitosis de un 43 a un 63%, y en estos pacientes con diagnóstico de esferocitosis estamos obligados siempre a realizar un ultrasonido de hígado y vías biliares a fin de descartar que no tenga litiasis, porque pues secundario a la alta incidencia que se puede llegar a tener en estos pacientes. Al momento de hacer una esplenectomía también en estos pacientes tenemos que tomar en cuenta que pueden llegar a tener litiasis y es importante realizar un ultrasonido previo a la esplenectomía, y en caso de que se encontraran con litiasis se puede hacer una colecistectomía profiláctica en el mismo tiempo quirúrgico. En caso de que el paciente curse asintomático y no presente litiasis a nivel de la vía biliar, se puede hacer la esplenectomía y únicamente vigilar al paciente sin ningún problema. Y en cuanto a las talasemias, lo importante es que si vamos a hacer una colecistectomía en paciente con una talasemia, siempre tiene que tener niveles óptimos de hemoglobina. Se recomiendan mayores a 10 para evitar comorbilidades, y estos pacientes tienen que tener una adecuada sedación y tratamiento antibiótico prequirúrgico y evitar a toda costa eventos de inflamación que puedan desencadenar una crisis hemolítica. En cuanto al cuadro clínico, este es un cuadro más o menos típico de un paciente escolar masculino de 7 años de edad que te llega al consultorio, se encuentra obeso y la madre te va a referir dolor abdominal de 5 horas de evolución, referido a nivel de epigastrio y en flanco derecho. Se va a asociar a náuseas y vómito, y el vómito principalmente va a ser gástrico. Niega la presencia de fiebre y el dolor empeora al movimiento. Aquí es importante identificar 2 causas principales. Podemos tener un cólico biliar, el cual, como ya lo comenté, el paciente no va a presentar fiebre al momento de que se presente con nosotros en el consultorio. Sin embargo, si ya hablamos de una colecistitis, esta sí puede estar acompañado de fiebre. Y hay que recordar que el movimiento siempre va a desencadenar el dolor, y va a ser como un dolor más inflamatorio y un poquito más visceral. Si es un cólico biliar, es algo que va a ser sordo, mal identificado,
y puede remitir en 30 minutos, 1 hora. Y este dolor de una colecistitis va a ser un dolor que va a ser progresivo y va a ser constante. En cuanto a la colecistitis aguda, vamos a tener varios signos. De los principales, en cuanto a la especificidad, vamos a encontrar la historia de fiebre, ictericia y vesícula biliar palpable, así como datos de rebote o defensa. Si nos damos cuenta, estos son como síntomas un poquito más inflamatorios y agudos. Y en cuanto a la sensibilidad, el que mayor va a tener sensibilidad va a ser el signo de Murphy positivo, hasta en un 97%. Entonces, esto nos va a hablar de que los pacientes cursan con un abdomen agudo de tipo inflamatorio, y lo que nos podría llegar a orientar un poquito más el diagnóstico sería el signo de Murphy positivo. En cuanto a los laboratorios que pediríamos en un paciente que curse con una clínica de dolor abdominal en cuadrante superior derecho, que ya comentamos que puede llegar a ser obeso, o incluso puede ser un niño que sea delgado pero tenga una historia clínica de varios episodios de ictericia. Lo primero que vamos a tomar es una biometría hemática a fin de, y en donde encontraríamos leucocitosis, vandemia, y en caso de encontrar anemia, completar la biometría hemática con reticulocitos y un CUMS a fin de determinar la causa de la anemia. En cuanto a las pruebas de función hepática, vamos a tener elevación de enzimas hepáticas, un patrón colestásico y DHL elevada. La DHL elevada principalmente en causas hemolíticas, y como se trata de un dolor abdominal agudo y en un paciente que podemos sospechar que pueda llegar a tener un litio en cualquier porción de la vía biliar, hay que descartar que no se esté cursando en este momento con una pancreatitis. Entonces hay que tomar amilasa lipasa, y para completar como la etiología, perfil de lípidos. Haría un paréntesis en los laboratorios en la etapa neonatal, en donde también se podría completar con un tamiz metabólico a fin de descartar fibrosis quística o alguna alteración metabólica que pueda estar causando que el paciente tenga litiasis o estasis de bilis a nivel de la vía biliar. En cuanto al diagnóstico de la colecistitis, la mayoría de la literatura se guía por los criterios diagnósticos de Tokio. Las últimas guías fueron del 2018, en donde menciona 3 criterios. Uno son síntomas locales de inflamación, datos de respuesta inflamatoria sistémica y hallazgos por imagen. Vamos a tener sospecha únicamente con síntomas locales y datos de respuesta inflamatoria sistémica, pero el diagnóstico se confirma con hallazgos de imagen. Entonces, en los síntomas locales de inflamación, lo que vamos a encontrar es, como ya lo comenté, el signo de Murphy positivo. Podemos llegar a tener una masa palpable, aunque no siempre se va a encontrar la misma, y hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho. Los datos de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente va a presentar fiebre y recuentos de leucocitos elevado, y vamos a tener un incremento de la PCR o de la proteína C reactiva. En cuanto a los hallazgos de imagen, siempre hay que tomar en cuenta en esta parte que los pacientes, es un paciente pediátrico con síndrome doloroso abdominal. Entonces, la mayoría de la literatura y en los libros comenta que el primer estudio que se le podría realizar a este paciente es una radiografía. Sin embargo, una radiografía para el diagnóstico de estos pacientes no es muy útil, pero nos puede ayudar para diferenciar de otros cuadro clínico, de otras patologías que cursen con el mismo cuadro clínico. El principal estudio hasta el momento y el que se recomienda de manera inicial es el ultrasonido de hígado y vías biliares, con una sensibilidad del 81% y 83% de especificidad, el cual va disminuyendo conforme va disminuyendo la edad del paciente. Sin embargo, se describe como un estudio de fácil acceso, económico y no invasivo,
el cual debemos de recurrir de manera inicial en todo paciente con dolor abdominal agudo que sospechemos de una patología de la vía biliar. En cuanto a la resonancia magnética, incrementa un poquito más la sensibilidad hasta un 85% y especificidad del 81%. Sin embargo, por ser un estudio más costoso que requiere de más tiempo y en ocasiones en nuestra población requiere de una sedación e intubación, se deja de última opción en caso de que en la ecografía no se pueda determinar la causa de la dilatación de la vía biliar. En cuanto a los hallazgos por ultrasonido, el principal va a ser el aumento del grosor de la pared de la vesícula biliar, más de 3.5 milímetros, que se observa en la imagen de abajo, en donde está claramente la pared que recubre la vesícula. ¿Qué quieres? Señálalo, Pau, para poder ver. Sí, perdón. Bueno, no sé si se ve mi flecha, no encuentro el puntero. Sí, se ve bien. Pero aquí claramente pues podemos ver el incremento del grosor de la vesícula y pues se encuentra mayor a 3.5 milímetros. Esto nos orientaría a una colecistitis aguda. En cuanto también podemos encontrar líquido pericolecístico o colecciones pericolecísticas, presencia de lodo biliar, que es el que comentaba en los neonatos, casi siempre, y litiasis biliar. Aquí vamos a encontrar una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, que nos hace pensar que es un lito dentro de la vesícula y distensión de la vesícula biliar. En caso de que nosotros no lográramos determinar o que encontráramos una vía biliar dilatada y no encontráramos la causa aparente de por qué nuestra vía biliar está dilatada y la vesícula se encuentre a lo mejor con lodo biliar pero sin litos, podemos realizar una tomografía o una resonancia magnética en el cual encontraremos engrosamiento de la pared de la vesícula biliar más de 4 milímetros, incremento de los diámetros de la vesícula en el eje largo más de 8 centímetros y en el eje corto más de 4 centímetros. Aquí podemos encontrar litos en la vía biliar, pero principalmente es para determinar si no tenemos un lito a nivel del hepático común o en alguna porción del colédoco que no se haya alcanzado a visualizar por ultrasonido o incluso en el conducto pancreático. En cuanto a la gravedad de la inflamación, la vamos a clasificar en 3 para hacer más fácil el tratamiento. El grado 1 es una inflamación leve en donde se encuentra una colecistitis aguda en un paciente previo sano, sin disfunción orgánica, con cambios inflamatorios muy leves a nivel de la vesícula biliar. Y en estos pacientes se puede realizar una colecistectomía de primera intención y es un procedimiento seguro y de bajo riesgo. En cuanto al grado 2, ya es un paciente que cursa con datos de respuesta inflamatoria sistémica, va a cursar con leucocitosis. Otra vez vamos a encontrar una masa palpable y la duración de los síntomas o la referencia de los síntomas de los pacientes va a ser más de 72 horas con inflamación a nivel de la vesícula ya local más marcada, que es aquí en donde sí podemos encontrar ya un poquito más de complicaciones en el ultrasonido, con colecistitis gangrenosa, absceso pericolecístico o incluso un absceso hepático. En estos pacientes, ahorita voy a explicar como el tratamiento inicial y ya cuando se resuelva la parte inflamatoria, se esperarían unos meses para realizar posterior la colecistectomía. En cuanto al grado 3, ya es un paciente que cursa con una disfunción orgánica grave, que tiene alteraciones a nivel cardiovascular, neurológico, respiratorio, puede cursar con lesión renal aguda y aquí ya la función hepática se ve alterada por completo. En cuanto al tratamiento inicial, sí. Espérame tantito. Sí. Aquí sobre la parte del diagnóstico, doctor Dorica, nada, me gustaría preguntarle, pues ahorita se hablaron ya de diferentes estudios que podemos tomar. Sin embargo, al tener un paciente en urgencias que va llegando de primera vez con un dolor característico, como ya lo describió Pau, ¿cuáles son los estudios que deberemos tomar o qué tanto debemos extendernos en el abordaje diagnóstico?
Bueno, en realidad te bastaría con un ultrasonido y unas pruebas generales, para hacer el primer diagnóstico. Ya si empiezas a tener, yo por ejemplo, Paulina mencionó muy bien, 3.5 milímetros de pared, cuidado, ahí eso ya te está diciendo, ten cuidado que no es el primer cuadro, porque la gran mayoría de los pacientes se dicen que es la primera vez que les duele, ¿no? ¿Por qué? Porque se confunde muchísimo el dolor con gastritis, y además si tú le das omeprazol, tú sabes que este omeprazol va a funcionar también como un anticolecistoquinético, ¿no? Entonces paraliza un poquito la vesícula biliar y mejora el paciente. Entonces se queda muchas veces con la idea de que tiene gastritis, tiene gastritis y tiene gastritis, y este es su primer cuadro grave, pero ha tenido muchos cuadros y tienes que poner mucha atención. Si tú ves que esto va a ser un poquito más fuerte de lo que te puedas imaginar, por decirte tienes más de 12,000 leucos, muy desviados hacia la izquierda, todo, entonces debes de tener cuidado. Pero inicialmente un buen ultrasonografista es bastante bueno, te puede dar una idea muy clara de la patología, obviamente biometría hemática, tiempos de coagulación. Si tienes ya bilirrubinas elevadas, cuidado, estás hablando de que puede ser otra patología o puedes ya tener una complicación como una coledocolitiasis. Entonces, esos estudios son los que bastan. Con la angiografía lo dejas para casos especiales, donde tienes duda. Hay resonancia magnética, también se puede usar. Se habla hasta de tomografía cuando estás sospechando otro tipo de patologías. Pero al final, cada uno te va dando un cierto estudio, un dato, y también acuérdate que también en un momento dado puedes hacer una CEPRE, cuando tenemos dudas, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente tenemos que checar en estos momentos. Me quedo Ok. ahí. Sí. Entonces, no siempre hay que hacer una CEPRE previo o sea, teniendo ya el diagnóstico de una colecistitis o una colelitiasis, no siempre hay que hacer una CEPRE. Pues así como a fuerzas tener una CEPRE, no, ¿eh? O sea, de hecho, si la pared es pequeña, tienes un solo lito, es su primer cuadro, no hay necesidad de hacer una CEPRE, ¿no? Ok. Si tiene cálculo, se puso amarillo, te lo dice, tuvo aumento de bilirrubinas, hizo la coluria, sí sería muy conveniente, cuando menos una colangioresonancia. Ya si existe alguna duda, puedes hacerlo. Pero un buen ultrasonografista te puede diagnosticar un cálculo, el colédoco, ¿eh? Perfecto. Adelante, Carlos. Yo nada más les quiero comentar de la clínica. El reto, yo creo que más grande es cuando te llega una adolescente 14, 15 años gordita con dolor en el flanco derecho. Entonces ya no sabes si es apéndice, si es ovario o es la vesícula. Entonces, así como se saben la cadenita o la historia del dolor en la apendicitis y los parámetros para diagnosticarlo por ultrasonido y tomografía, tienen que dominar el cuadro clínico y la exploración en pacientes con un cuadro de dolor en la vesícula. Y para que lo puedan identificar, porque si no, cuando les llegue la clasificación, no van a saber qué es y van a mandar todos los estudios que necesitan. Y si ya saben cuánto debe medir la vesícula y cuánto te llama la atención, pues eso es lo que tú tienes que ir con el ultrasonografista y estar ahí junto a él y decirle, doctora, no sabe ver apéndice, pero puede ver en la vesícula, ¿cuánto le mide? ¿Tiene algo alrededor? Si ustedes no conocen qué es lo que tienen los pacientes con un cuadro agudo, pues no van a poder decirle al de rayos X. Entonces es muy importante que lo dominen. Eso es todo, nada más. Adelante, Diego. Y nada más un comentario, déjeme hacer un comentario. Ahí es lo importante, Carlos, de que seamos nosotros los que vamos a veces a presentar al paciente a rayos X, ¿no? No confiarnos en que hazle un estudio y vete, sino pensar, cuando es más en esos pacientes como tú lo describes, que tengo duda, yo acompaño a mi paciente, yo estoy con él, yo le pregunto a la radióloga, oiga, busca el apéndice por aquí, busca el apéndice por allá, busca los ovarios, no, pues no encuentro nada, a ver, súbete, pero, o sea, el chiste es estar ahí. Si nada más mandamos el estudio o no tenemos ni siquiera comunicación con el radiólogo, es muy importante y se te pueden ir muchos diagnósticos, ¿no? Mínimo por teléfono, ¿no? Pero lo ideal es estar ahí, que aparte te lo recomiendo porque eso te va a dar una relación médico-paciente un poquito más fuerte, ¿no? De acuerdo. Adelante, Diego. Creo que hay una etiología que no se mencionó, que cada vez
La literatura lo menciona más frecuente. Yo personalmente en el hospital no he visto un caso así, pero incluso en los congresos de cirugía pediátrica ya se reportan casos y se reportan esta etiología de la disinesia de la vesícula biliar. No sé si Paulina va a mencionar algo o si el doctor ha tenido alguna experiencia en la disinesia de la vesícula biliar que menciono cada vez es más frecuente y el uso del gamagrama para detectarla. Sí, ese es el estudio realmente de dolor crónico, ¿no? Es un paciente que tiene dolor, 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 tú ya le hiciste un primer ultrasonido y no encontraste nada, cuando menos el de urgencias, y ya pides una prueba específica, ¿no? Oye, ¿qué quiero hacer? Pues que el paciente le tomas primero el estudio, lo mandas a desayunar y regresa, ¿no? Y le vuelven a hacer el estudio. Y con eso es suficiente, ¿eh? Antes de que hacerle una gamografía. A veces, aunque no se vea el vaciamiento después de darle colecistoquinéticos, ya te da una idea de lo que se está viendo. Sí, pero es parte del dolor abdominal agudo. No sé si ya lo trataron ese tema, pero sí, es parte de lo que sí existe. Mientras más obesidad tengamos, más problemas de disinesia. También acuérdense que existen los gorros, ¿no? Los gorros frisios en las vesículas. Y en ese lugar, a veces existen septos, tienden a hacer cálculos, precisamente. ¿Por qué? Porque hay un septo que no está dejando que circule bien la bilis y basta, siempre empezamos con una microlitiasis. Es como la sal empieza por un pequeño cristal y de ahí se van juntando, se van juntando, se van juntando y a veces esos gorros se ven muy interesantes porque está prisionero no está libre el cálculo, está el prisionero en la parte superior, generalmente ahí es donde son, y son patologías que vamos a ir viendo. Y cada día, como dijo Paulina, cada día vamos a ver más. Ok. Adelante, Eric. Hola, buenas noches. Yo nomás quería complementar un comentario que dijo el doctor Ordorica. Como bien dijo, la CEPRE es un estudio que se realiza cuando sospechamos que hay un lito en la vía biliar. Y la CEPRE, pues hay varias escuelas del momento de utilizarlo. Nosotros en el hospital lo utilizamos si tenemos un lito en la vía biliar. Le hacemos la CEPRE antes de resecar la vesícula. Hay otras escuelas donde primero hacen la colecistectomía y luego hacen la CEPRE. Y de hecho, en cirugía de adultos, a veces hacen la CEPRE durante la misma cirugía. Nosotros la hacemos antes de la colecistectomía porque da la ventaja que a la hora de abrir el esfínter ahí de la vía biliar, ya cuando hacemos la colecistectomía y quedaron litos ahí, a veces se pueden terminar de liberar. Y pues nada más quería complementar con eso. Ok, Eric, gracias. Pues muy bien, Pau, si quieres, damos el tratamiento inicial y luego el doctor Dorica quería compartir una presentación de la parte quirúrgica. Ok, bueno, en cuanto al tratamiento inicial, pues primero hay que determinar si únicamente el paciente está cursando con una colelitiasis que no se encuentra en la parte inflamatoria. Únicamente hay que identificar cuál es la causa de la colelitiasis, dar tratamiento a la enfermedad de base y medidas dietéticas. Y en cuanto a una ya colecistitis aguda que esté cursando con un periodo inflamatorio, pues hay que valorar la gravedad de la situación. Como ya comentábamos, teníamos varios grados de gravedad, hacer una reanimación inicial adecuada e iniciar el tratamiento antibiótico, ya que hablamos de una patología en donde la vesícula biliar experimenta un incremento de presión, isquemia, edema y posterior translocación bacteriana. Entonces, en la grado 1, la guía recomienda el inicio de tratamiento con ampicilina, metronidazol o cefotaxima, metronidazol. En el grado 2 ya nos iríamos a piperacilina, tazobactam o cefotaxima o cefepime en caso de que se trate de un paciente que se encuentra en un medio nosocomial o que sea un paciente que ya estuvo hospitalizado, que ya se le hizo un estudio previo como una CEPRE y curse posterior con datos de inflamación. Podemos utilizar cefepime con metronidazol y en caso que venga de su casa, cefotaxima. Aquí hay que aclarar que los principales agentes infecciosos que se han identificado es E. coli, enterobacterias y Klebsiella.
y ya en caso de a nivel hospitalario vamos a tener bacterias productoras de beta-lactamasas. Entonces, en caso de que nuestro paciente se encuentre con datos de choque y falla multiorgánica, lo más recomendado es iniciar con carbapenémicos, con ertapenem o meropenem en los casos de que el paciente ya estuvo hospitalizado y se trate de una infección nosocomial. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como ya lo comentaba el doctor y ya lo comentaban nuestros compañeros, hay que determinar principalmente si únicamente tenemos litos a nivel de la vesícula, que sería una colelitiasis, o determinar si ya tenemos una coledocolitiasis. Entonces, en caso de que nosotros sospechemos que tiene una coledocolitiasis o se haya confirmado por un método de imagen, lo principal que se recomienda hacer de primera intención es realizar una CEPRE y confirmar que se tiene un lito en el colédoco, hacer una esfinterotomía y eliminar ese lito, o en caso de que no se pueda lograr eliminar el lito por CEPRE, se considera hacer una exploración abierta o durante la colecistectomía laparoscópica hacer una exploración del colédoco y liberar el hito. Y como comentaba Eric, en algunos lados lo que se prefiere de primera intención es entrar a una exploración ya sea laparoscópica o abierta del colédoco, hacer la extracción de la piedra y hacer la colecistectomía. Entonces, no sé si quieres pasar al video del doctor o... Sí, si quieres, Pau, deja de compartir para que el doctor pueda poner su pantalla, por favor. No sé dónde. Yo te ayudo. Sí, ya vi. Ya. Listo, doctor, ya puede compartir. A ver, lo que yo les quiero presentar es más que nada los cuidados que tienen que tener. Vamos a presentar aquí les comparto, ahí están viendo toda mi pantalla, y es esto lo que les quería compartir, ¿no? Okay. Si nosotros tenemos un problema con la colecistectomía y lesionamos la vía biliar, a esto le han llamado la catástrofe, ¿no? Y se llama efectivamente catástrofe porque es un suceso desdichado que va a traer destrucción y para el caso del paciente muchas desgracias. Hay quienes dicen, que nosotros no nos consta en pediatría, que una derivación biliar quita o resta 10 años de vida. Nosotros hemos operado muchos quistes de colédoco y creo que hemos tenido una vida muy prolongada sin tener según que nos dicen sobre esto. Pero lo que sí estoy consciente es que la importancia de la colecistectomía es mayor. En el Seguro Social se empezó hace 10, 15 años a hacer las primeras colecistectomías, fue progresando y actualmente es la cirugía más realizada en el Seguro Social. Entonces, queremos decir, obviamente tiene que ver con nuestro tipo de pacientes. El paciente del Seguro Social, tenemos muchos pacientes obesos, que el problema de obesidad, diabetes, hipertensión está súper marcado en el Seguro Social y ahí está el grave problema, ¿no? ¿Cuántas realmente lesiones podemos tener de la vía biliar? Pues se está hablando de 0.2 a 5, pero si estamos hablando de que en el mundo se hacen 750,000 colecistectomías al año. En México ya vamos en 120,000, que se vuelve sumamente importante y con unos costos altísimos. ¿Por qué? Porque requiere una cirugía reconstructiva de muy alto nivel para poderla realizar. ¿Y dónde está realmente el problema? La gran mayoría de los problemas es en la posición de nuestros trócares y en lo que debemos de ver. Ahí es donde está la clave de todo. Pero cuando yo busco en internet y en los libros cuál es la colocación de los trócares, acuérdense que nosotros en pediatría hemos aprendido de que no es lo mismo operar a un recién nacido que operar a un adolescente de 16 años, ¿no? Y si queremos poner los trócares donde nos dice el libro, pues no es posible. Cambia, de hecho, en un longilíneo a una paciente normal, o de hecho hasta una compacta, ¿no? Una compacta nos hace problemas y tenemos que ver. Sí es muy importante saber dónde vamos a poner y sobre todo cuáles son los movimientos que vamos a hacer. Paulina nos habló de la visión crítica de seguridad. Esto es importante, ¿no? Esta es la clave ahorita. La visión crítica de seguridad. ¿Por qué? Porque las causas principales de las lesiones es el desconocimiento de la anatomía.
Ya ahorita todos nos vamos con la idea. Nos vio Paulina unas fotos donde vimos, ay, mire, ya viste que el cístico puede pasar por detrás del hepático, ya viste que el cístico puede ir pegado al hepático, y sí, pues eso es parte del conocimiento, y por eso nos vamos a ir siempre hasta nuestra vesícula. Si se fijan en las imágenes de abajo, se habla de los famosos triángulos. Este triángulo ya tiene muchas cosas. Aquí, cuando hablan de causas principales, primero el desconocimiento de la anatomía, el segundo la falta de reconocimiento de las estructuras, y esa falta de reconocimiento muchas veces es porque no nos apegamos a la cultura de seguridad, de revisar una vez, otra vez, en volver. Ahora sí vienen los ayudantes que no son nada más de palo, voltear y ver, ¿están de acuerdo conmigo? Para ustedes esto es el cístico y esto es la arteria, y no me contesten nada más que sí, porque yo soy el que estoy diciendo, sino díganme lo que, oiga, yo creo que eso se vale. Y algo muy importante, pues es la parte de la vanidad de los cirujanos. Muchas veces hemos conocido a muchos cirujanos que, eso es una vesícula, en 25 minutos está fuera. O sea, no, espérate. Hay que tomar la importancia y ver realmente los tiempos que son necesarios para salir adelante. Esto no tiene nada de nuevo, ¿eh? Esto lo está describiendo el famoso el doctor Calot. Estamos hablando que él nació en 1861 y murió en 1944. Entonces, desde los años 30 se habla del triángulo de Calot. Y el triángulo de Calot y el triángulo de Calot, y lo único que hicimos nosotros fue aumentar los espacios un poquito a la famosa línea de Rubier, que es no te metas con las arterias, ¿sí? Porque también hay lesiones de la arteria, y esa lesión de la arteria que lo vas a resolver en ese momento, puede traerte después una atrofia hepática y te puede traer muchos problemas. Entonces, cuando nosotros entramos ante una vesícula, y estas son las recomendaciones que hace la cirugía endoscópica del mundo, es tratamos o queremos ver esto, ¿no? Muchas veces una colecistectomía. Mira, está padre, está la vesícula aquí, está el cístico bien separado, el hepático común y el colédoco por debajo. Perfecto. Pero en muchas ocasiones lo que encontramos es del lado derecho, en donde la vesícula se pegó ya a lo que es el hepático común, se pegó al colédoco, no vemos el cístico, y esta es la realidad que lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan? Entender y aplicar la visión crítica de seguridad. Eso es clásico. O sea, el triángulo de Calot como debe de ser. ¿Sí? Entender y reconocer, obviamente, las variaciones anatómicas y buscarlas, ¿no? O sea, decir, caray, esto está raro, no me gusta, vuelvo a insistir, antes de cortar, antes de poner un clip, tengo que revisar nuevamente, ¿no? Entonces, si tengo opción, o tuve ya un ultrasonido donde me dicen, oiga, tiene 4 milímetros, por favor, es momento de hacer otro tipo de estudios para saber, por la famosa clasificación de Parkland, qué es lo que vamos a tener, a qué nos vamos a enfrentar, qué capacidad tengo yo quirúrgica para resolverla y saber en un momento dado hasta pedir ayuda. Sí, obviamente, pausa, eso es lo que les digo antes de clipar, cortar conductos, voltear a ver a los de al lado. Si uno de al lado está diciéndote, no, o sea, le preguntas, ¿qué no? No, es que me duele el cuello, doctor, que no sé qué. Bueno, eso es otra cosa. Porque estoy acá mal puesto por la posición. Pero si está diciéndote que no, hazle caso. Obviamente, reconocer el riesgo y cambiar el rumbo de las condiciones adversas. O sea, algo está pasando, está sangrando mucho. En un momento dado, sabemos que en un Parkland, lo que hago es buscar el fondo de la vesícula, la perforo, le pongo una sonda y me salgo, ¿no? Me salgo, derivo la bilis y ya habrá otro momento para operar esa vesícula, ¿no? Ya con más tranquilidad, ya sin tanta inflamación, va a estar más pegada, sí, pero vamos a hacerlo. Obviamente no se opera a las 2 de la mañana en una condición de urgencia, porque eso ya está bien comprobado que invita a la complicación. Y, ¿por qué no? Pues solicitar ayuda, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Necesito otro cirujano igual de capacitado que yo para que me pueda ayudar, porque el interno y el R1 a lo mejor todavía no tienen mucha capacidad para poderlo hacer. Entonces, hay que pedirle. Aquí viene un poquito lo de los trócares. Acuérdense que todo va a variar dependiendo la edad, dependiendo del paciente. Pero sí, esos son los que ponen, fíjense, yo los veo, estos los encuentro en internet, pongo colocación de trócares por una colecistectomía y me aparece la técnica francesa, la técnica americana y esta que te quedas, bueno, y entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a trabajar
los trócares. Yo le recomiendo esto y pensando en esto. Si mi paciente va a llegar con la óptica en el ombligo, hagámoslo en el ombligo. Pero un longilíneo, a lo mejor nos tenemos que ir arriba, ¿eh? ¿Por qué? Porque aunque tenga 30 grados, no me va a llegar, porque está muy lejos o está muy largo y mi telescopio no me va a alcanzar. Entonces tengo que irme más cerca. Esta que está en el apéndice gifoides, obviamente, es el que nos va a separar el cístico. Ese está perfectamente bien puesto. Aquí voy a tener 2 trócares, siempre 4 trócares, ¿eh? Nunca hagan 3. Por seguridad, nunca lo hagan con 3, siempre con 4. Esta, por seguridad, fíjense, esta va a agarrar el fondo y la va a llevar al hombro. Lo lógico es que sea esta pinza, es un movimiento natural, va hacia arriba, ¿sí? Y esta, que está lateral, va a jalar hacia afuera. ¿Para qué? Para que se abra el triángulo de Calo. En ocasiones, esta de abajo, la que está lateral, pueden utilizar para llevar el fondo para arriba. Pero si se fijan, ese no es el movimiento natural de la pinza y la pueden lastimar y la pueden romper. Entonces, piensen primero siempre en la posición de los trócares, dónde vamos a ponerlo para poder hacer. Aquí me gusta ponerles este video. Fíjense este video. El trócar que debería de ser en el fondo, lo ponen en la parte de medio, ¿no? De ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de hacerlo hacia el lado externo, lo están haciendo hacia arriba. Entonces están alineando el cístico con el hepático común o con el colédoco. Y ahí, pues, digo, la verdad, no limpian bien, están disecando, no hacen los movimientos adecuados, no lo lateralizan, entonces no vemos en realidad el triángulo de Calo. Entonces se van ahí, ¿y todo por qué? Porque está mal colocado ese trócar de arriba es el que causó el problema, ¿no? En vez de limpiar y verificar, pues rápido, tenemos prisa, ponen un clip, ponen 2 clips en la parte de abajo, ahí están los 2 clips, pum, lo ponen. Acuérdense algo que yo siempre les digo, más vale un buen clip que 2 malos clips, ¿no? Entonces, basta con uno bien puesto, con un espacio que dejen de 4 o 5 milímetros es bastante. Entonces, ¿qué pasó en este video? Al no hacer bien la identificación de las estructuras, puso el clip en el colédoco. Ahí está. Después pone el otro ¿dónde lo va a poner? Sí lo va a poner en el cístico. Ese sí ahí sí es cístico. Entonces ya, él va rápido, va según esto bastante seguro. Si se fijan, está sucio el campo, ¿no? No le quitó la grasa, no le quitó nada. Y ahí llega la tijera y empieza a cortar. ¿Qué esperamos en ese corte? Quizá un poquito de bilis, pero un poquito, nada más que se ensucie. Y miren la sorpresa que se lleva este cirujano, ¿no? En el momento que está cortando, entonces llega su último corte, ahí está. Ya ve, y seca, dice, ya está todo dar, y chin, empieza a salir bilis. En la torre. Se nota la desesperación, dice, ¿qué está pasando? Que empieza a cortar, ¿no? Así como tratando de identificar qué es lo que está pasando. Él es de la escuela en que no usa gancho, que le da miedo la lesión de la vía biliar. Pues bueno, está peor, ¿no? La tijera que el gancho. Y entonces lo que hizo fue cortar. Y sigue, les digo insistiendo, en la mala colocación de ese trócar que está en la parte de arriba. ¿Sí? Ese trócar está mal. Cuando menos se dio cuenta en la cirugía, va a tener que hacer una cirugía reconstructiva de vía biliar, que significa una YDRO. ¿Sí? Porque ahí no puede hacer ninguna otra cosa. Sería muy atrevido hacer una anastomosis ahí, aunque esté recién cortado, ¿no? Yo no me atrevería y ahí acaba. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Exactamente esto que está acá arriba, ¿no? ¿Cómo se ve? Este es el único conducto que llega y esta es la arteria y es lo que llega a la vesícula biliar. Y la clave está en este movimiento que es hacer externo. Si ese trócar, ese pinza que estaba arriba, lo hubiera puesto en el fondo y una pinza hubiera separado, se hubiera evitado este accidente. Entonces, ahí ya le sigue haciendo, ya paremos ahí el video porque no tiene caso. Entonces, son los movimientos que tenemos que hacer.
es lo que les digo, es un poquito contra natura, funcionaría más moverlo acá. Y si jala para acá, entonces se abre el triángulo de calor. Entonces, aquí, malposición de los trócares es lo que nos causa la gran principal y problema que podemos tener. También no evaluar a nuestro paciente, no evaluar a qué nos vamos a enfrentar. Esto es lo que queremos ver y esto es lo que queremos observar. Lo vemos de un lado, nos vamos del otro lado y tenemos que ver exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la doble visión o doble vista, de estar seguros de que está de un lado y del otro. Entonces, aquí a lo mejor también me atrevo un poquito a hablar de la clasificación de Parkland. Nosotros en pediatría realmente no la conocemos mucho. Oí a Paulina hablar ya del consenso de Tokio, que está interesante. Muchos de los cirujanos ya no lo llevan. De hecho, sobre todo en antibióticos no les hacen caso. Los antibióticos dicen que es otra cosa. Y eso pues, está entendible, ¿no? Porque depende mucho del país. El grado 1 de Parkland es el que le dicen ellos el huevo azul, ¿no? Que es ese que tienen ahí arriba. Es una vesícula, que es su primer cuadro, está bonita, no tiene inflamación. Los grados 2, 3 ya tenemos más grados de complicación. De hecho, en el grado 5 de Parkland no ven nada, no ven nada. Simple y sencillamente ves un plastrón que ustedes ven. Hay muchos que ustedes entran como si fueran 4 y empiezan a quitar el epiplón y se empieza a liberar. El verdadero 5 no se quita nada, no saben ustedes ni por dónde van. Entonces, es importante que sepan a qué se van a enfrentar. Creo que en cirugía cada vez esas laparotomías exploradoras se han acabado, ¿no? Cada vez ya tenemos más visión de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, acuérdense de hacerlo. Tenemos muchos estudios, ya platicamos de ellos, ¿no? Tenemos resonancias, tenemos ultrasonidos, buenos ultrasonografistas, tenemos forma de hacer muchos estudios que nos pueden ayudar. Y por ahí ya tuvimos la oportunidad también de ver hasta el famoso verde, ¿no? El verde nos ayuda muchísimo, ¿no? Pero, entre comillas, yo les voy a decir, les sirve mucho a los de tumores, les sirve mucho a los de trasplantes. En una colecistectomía, si ustedes tienen que utilizar el verde y se quieren meter a disecar aquí, que está pegadísimo, no. Lo que tenemos que hacer es una colecistectomía subtotal, ¿sí? O una infundibular. Eso es lo que tenemos que hacer. No se metan aquí, aunque tengamos el verde, que además tendría que estar preparado el paciente, porque se coloca 2 horas antes de la cirugía, y tener aparte el equipo para poderlo ver. En realidad, pues ustedes lo que tienen es que resolverle el problema. Entonces, pues es una cirugía sucia. ¿Por qué? Porque hay que abrir la vesícula. Si tú tienes, como la radiografía que estaba allá arriba, 300 litos, pues hay que agarrar los 300 litos y ponerlos en un saco para poderlos sacar y hacer el corte de la vesícula y limpiar hasta ver nosotros el infundíbulo. Ya que vemos el infundíbulo, tenemos que hacer una jareta para cerrar y después con la pared volver a cerrar. Esa es una subtotal. Entonces, no es fácil. A lo mejor alguno de ustedes va a decir, pues es que la convierto. En teoría, un buen cirujano laparoscopista ve mejor su cirugía por laparoscopía que lo que puede ganar convirtiendo la cirugía, ¿sí? Entonces, pero bueno, a lo mejor si no tienes mucha experiencia en cirugía laparoscópica, a lo mejor sí vale la pena que hagas la conversión, pero siempre tienen que estar pensando en qué es lo que vamos a hacer y acuérdense, colecistectomía subtotal no es malo, está perfectamente bien descrito y les va bastante bien. Entonces, tomen en cuenta esto porque es la cuestión de seguridad. Y otra vez volviendo, esto es lo ideal, ¿no? Tener seguridad de que mi vesícula, lo que sale de mi vesícula es mi cístico. Aquí, pues aparte, digo, esto es de foto, ¿no? Es para enseñárselos. Oigan, ya vieron la separación que hicimos, o sea, ojalá tuviéramos todos un cístico de este tamaño, ¿no? Aún en los casos todo. Y algo muy importante es esta separación. El primer tercio de la vesícula tiene que estar separado, porque aquí también se puede pegar al hepático común. Entonces aquí yo lo separo para que esté seguro de que sí es la vesícula. Entonces, esto es parte de lo que realmente yo les quería pues transmitir en cuestión de la técnica quirúrgica. Ya voy a dejar de compartir mi pantalla para poder seguir con ustedes. Gracias, doctor. Son muy buenos tips y pues
es gran parte del objetivo de estas clases, tener que nos compartieran esa experiencia de tantas cirugías que le ha tocado hacer. Yo a mí me gustaría preguntarle, ¿qué haría si tiene un paciente en el cual le encuentran litos de manera incidental? El paciente está totalmente asintomático, pero pues le hicieron un ultrasonido por dolor abdominal, que a lo mejor ya está el paciente totalmente estable, a lo mejor fue una infección de vías urinarias y le encontraron que tiene 1 o 2 litos en la vesícula biliar. Fíjate que ese tema hasta ha sido tema de congresos. No existe los litos asintomáticos. Eso, el momento que tú sabes que tienes un lito, ya empiezas a relacionar todas tus molestias. Dices, oye, la gastritis que tenía, pues no era gastritis, ¿no? La colitis que tenía, pues no era colitis. El dolor de caballo que me daba cada vez que me comía una barbacoa, tampoco era asintomático. Que no los hubiera reconocido es diferente. De hecho, como en cirugía general, los casos más difíciles son los casos en hombres. Y te lo dicen, ¿eh? Oye, la mujer pues es mucho más sencilla la anatomía, es más sencilla la cirugía. Cuando es un hombre, sí tienen sus reservas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el sexo? ¿Es cuestión de inflamación o todo? Dice, no, es que el hombre se queja menos, o cuando menos es más collón. O sea, sí le duele, pero no es capaz de decir, me duele. Entonces se aguanta más. Y ya cuando llega al médico ya tiene muchos cálculos, tiene muchas colecistitis en el camino, y obviamente más colecistitis, más inflamación, más adherencias y más complicado. ¿Sí? Esa es la realidad. Y entonces no existe el hito asintomático. En realidad era que no lo sabías, ¿no? Pero pregunto, ¿para qué le estabas haciendo el ultrasonido? Sí, o sea, suponiendo que fue una infección de vías urinarias y le encontraron ahí. Entonces, y no era infección de vías urinarias, lo que tenías era no. colecistitis, ¿no? Tenías cálculos en la vesícula. Seguro que ese examen general de orina era normal. Ok. Adelante, Eric, ¿tienes una pregunta? Disculpe, Doc, ahorita que habló de las lesiones de vía biliar, una pregunta, si sucediera, por ejemplo, en un hospital como el nuestro de tercer nivel, donde hay mucha gente preparada para poder resolver eso, recomendaría que si se presenta en la misma cirugía, se intentara corregir ahí mismo, Doc, o ahí lo ideal sería poner penroses o drenajes y ver ahí y esperar para otra segunda cirugía. Va a depender mucho de la lesión que tengas, ¿no? Digo, estabas con tu ganchito y yo te decía, Eric, ten cuidado con el ganchito, ve lo que estás haciendo, Eric, cuidado con el gancho. Puedo ver hasta que Eric le hace un hoyo. Un hoyito. Híjole, ¿qué voy a hacer en ese caso? Es el orificio causado por el gancho. Ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos dar un punto, ¿sí? Podemos dar un punto y podemos dejar mi drenaje. O sea, esa es una corrección. Eso es muy diferente a una lesión como puede ser la que viste en el video, de cortar un colédoco completo, ¿no? Cortaste un colédoco completo, mi recomendación, si el colédoco está cortado por completo, espera a que se dilate la vía biliar. Obviamente, tu anastomosis, tu YDRU que vas a hacer es más fácil con una vía biliar dilatada a una vía biliar que mide 3 milímetros, 4 milímetros, que es lo normal. Entonces, va a depender mucho la lesión. Se me olvidó comentarles una cosa que tienen que tener mucho cuidado. Cuando las engrapadoras son automáticas, sobre todo la de 5 milímetros, yo siempre les pido que la carguen afuera. O sea, saben que no está hecha esa engrapadora como para cargar, como la de 10, ¿no? Que yo cargo y después pongo mi clip y lo aprieto. La de 5, de hecho, es en un solo paso. Pero yo siempre les digo, tengan mucho cuidado, carguen a la mitad. ¿Por qué? Porque al momento que sale la grapa, imagínense que está aquí, así exactamente el cístico. Yo pongo mi engrapadora. Al momento que sale la grapa, puede cortar la grapa. Y yo lo cierro. Y aparentemente está cerrado. Pero puede empezar a fugarles por abajo. Entonces, tengan cuidado con eso. Si eso pasa, pues ustedes estaban, oye, fue una cirugía perfecta,
pero me dicen que tiene fiebre, el paciente tiene mucho dolor, y el ultrasonido dice que tiene una colección ahí donde estaba el lecho hepático. Muchas veces vas a entrar y lo que vas a encontrar es bilis. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues poner un drenaje, lavar, si puedes, o sea, ya que ahorita dicen, el doctor Ordorica me dijo de la grapa de zinc, hombre, a lo mejor, sí, pues, se me hizo bien fácil, porque aparte como que dan ganas, ¿no? De poner así las grapas, como que es una emoción, pero no son así las grapas, hay que ponerlas despacio y con cuidado porque pueden lesionar. Al final, pues son grapas hemostáticas, no son grapas para vía biliar, ¿no? Entonces, tengan cuidado con ese aspecto. Siempre que tengan duda, dejen drenaje, siempre, ¿sí? Oigan, me quedó duda, no lo vi bien, digo, pongan drenaje, y todo lo que te digo, Eric, depende del grado de lesión, es lo que vas a hacer, ¿sí? Si es un puntito, antes había las famosas sondas en T que se ponían. Entonces, esa sonda en T, desgraciadamente ya casi desaparece, esa sonda en T ya no es fácil de encontrar. Digo, ustedes estamos viviendo en la época de los catéteres, podría decir, oye, ¿le puedo poner un catéter ¿cómo se llama? ¿De qué calibre? Del 7 French, ahí, doctor. Pues sí, nomás cómo lo fijas, ¿no? El chiste es cómo lo vas a fijar para que no se salga, porque seguramente la primera respiración espontánea, pues ya se salió de la vía biliar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a fijar para saber exactamente qué es lo que voy a hacer? Entonces, se evalúa. Por eso todas esas reparaciones tienen que ser en tercer nivel, ¿no? Porque no es fácil. Muchas veces hay que dejar ayuno, hay que tener alimentación parenteral durante un rato, muchos nos hacen pancreatitis, entonces hay que tener cuidado. Perfecto, doctor. Adelante, Xiomara. Doctor, nada más una pregunta. Me quedó cierta duda acerca del uso de la escala de Parkland y si ello también podría normar un poquito la conducta terapéutica que nosotros podríamos pues tomar en cuenta con ese paciente. A ver, no lo escuché bien la pregunta. Que acerca de la escala de Parkland que nos estaba mostrando, Ajá. Me quedó un poquito de duda, uno, como la utilidad per se, creo que en el hospital, al menos de los pocos meses que llevamos con ustedes, nunca la había visto, y si acorde a la clasificación, eso también va a normar la conducta terapéutica que nosotros vamos a dar con ese paciente. Por supuesto. Lo que pasa es que ahorita nosotros, la gran mayoría, algo que yo siempre me fijo, es el grosor de la vesícula biliar. Ahí ese es el que me orienta, ¿no? El grosor. Más de 3.5 milímetros, ten cuidado, ya necesita algún estudio extra para que tú vayas preparada para saber qué hacer. O sea, el chiste es prepararte. Si sabes que tiene 1 milímetro, eso tiene un solo cálculo solitario, no tiene pancreatitis, bueno, es suficiente un ultrasonido para que te quede bien. Pero si tienes esta duda de Parkland, que sí le hemos visto, hace poco operamos uno con Astudillo, que fue una subtotal que costó trabajito, pero todo salió muy bien. O sea, hay que ver qué tipo de paciente es el que tienes, ¿no? Pero sí, ténganlo en cuenta, ya ahorita ya lo conocieron. Entonces, a partir de mañana tú vas a estar en la consulta y la primera vesícula que te llegue, vas a luego a ver el grosor de la vesícula biliar y vas a ver cuántas leucos tenía y cómo va. Y eso es lo que, por ejemplo, en Tokio, pues queda la duda, ¿no? O sea, ¿cuántos puedes manejar con colecistitis a su casa con antibióticos y después ya lo puedes programar tranquilamente? ¿Y cuáles sí se deben de quedar? Y aquí entran a veces con cosas raras, ¿no? Los segundos son intravenosos, el grado 2, y los más graves los manejan vía oral, ¿no? Entonces te quedas así como diciendo, a ver, espérate, ¿por qué los más graves los manejan con vía oral? Pero la idea es muchas veces que se vayan a su casa, ¿no? Que los puedas manejar. Y acuérdense que en las noches, cuando baja el cortisol, las endorfinas, duele más. Esto es normal, los cólicos siempre dan en las noches, ¿no? Ok, doctor. Adelante, Iván. Adelante, Chuy. Ya el Iván se quedó dormido. Nada, se me olvidó desactivar perdón. Ya estaba haciendo la pregunta bien inspirado. Doctor, un paciente que tiene una malformación en gorrofrígeo que está asintomático totalmente y que no ha hecho litos,
¿Le realizaría colecistectomía o se esperaría que hiciera litos y ya después se la haría? Pues hay que ver qué la comunicación, cómo está. Normalmente, si tiene una comunicación, puedes tener la banda por arriba, ¿no? Ajá. Pero si tienes una buena comunicación, no tienes por qué hacer litos. Si él no es obeso, no tiene por qué hacer litos. Si tiene una adecuada función, no tiene por qué hacer litos, ¿no? No todos los gorros tienen que quitarse, ¿no? Pero si ya te empezó a hacer microlitiasis, ten cuidado. Y acuérdense algo muy importante que, por ejemplo, ahorita no hemos trabajado, o más bien se abandonó durante esta época, tratamiento de la obesidad, ¿no? La obesidad es algo súper importante, sobre todo en el leve biliar. Ahorita, pues la gran mayoría de los cálculos biliares están relacionados con eso. Nosotros sí tenemos un buen número de cálculos o de problemas de vía biliar todos los pacientes que tienen problemas hematológicos, ¿no? Sí tenemos. Y ya ven que muchas veces las esplenectomías o les hacemos la colecistectomía cuando ya tienen cálculos, cuando hacemos la esplenectomía, y no es raro después hacerles colecistectomía a los pacientes que tuvieron, una esplenectomía. Igual pasa con los obesos, ¿no? Después de es bastante frecuente y a veces hasta les hacen, en el momento que les hacen bypass, les hacen la colecistectomía, ¿no? Y si no, se las hacen después, ya que haya bajado algunos kilos, ¿no? Okay. Son patologías que en realidad es como les digo, sabemos que la gran mayoría de las cardiopatías son causadas por la obesidad materna, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues vamos a hacer más diagnósticos antenatales. No, vamos a tratar la obesidad de las mamás. No tener más equipo para operar más niños, ¿no? Sino tratar realmente la causa, que es la obesidad de las mamás. Adelante, Chuy. Hola, doctor, buenas noches. En cuanto a, mi pregunta era en lo que estaba mencionando, cuando tenemos lesiones de la vía biliar, ahorita lo que comentó es de que dejaría esperar a que se enfriara para que se dilatara la vía biliar y hacer una hepático yeyuno. Pero igual las sondas en T que antes se utilizaban son igual para cuando hay lesiones completas o no, cuando hay lesiones parciales. Y pues esas igual nos esperaríamos para colocar algo, bueno, si alguna vez tuviéramos alguna eventualidad de estas, una sonda en T o directamente a realizar una hepático yeyuno. Mira, las sondas en T funcionaban cuando eran lesiones parciales. O sea, ¿por qué? Porque al final, pues, lo que era la T, metías una parte para arriba, una parte para abajo, y donde estaba el orificio, donde estaba el cístico, ahí sacabas la T, ¿no? Y dejabas que pasara. Obviamente, pues, estaba drenando la vía biliar, tenías un drenaje, porque esa sonda en T salía hacia afuera, y era un drenaje, o sea, un drenaje derivativo, y que dejabas que pasara el tiempo, y muchas veces bastaba con quitar la sonda en T y se arreglaba ya y no teníamos ningún problema, ¿no? Esta es la idea. Una lesión de vía biliar completa, estoy diciendo un corte de colédoco, un corte del hepático común. Si en ese momento vas a tratar de hacer una Y de Roux, te va a costar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque estás hablando que un colédoco normal no debe de medir, en condiciones normales, mide de 2 a 3 milímetros. Entonces vas a hacer una anastomosis de 2 o 3 milímetros en una Y de Roux, te va a costar muchísimo trabajo y casi te lo pronostico que te va a salir mal. Entonces esos son los casos que hay que dejar descansar. O sea, que se dilate y ya dilatado, ya mide más de 1 centímetro, ya puedes hacer una hepático y una anastomosis sin ningún problema. Tratar de hacer, por ejemplo, en esa que te enseñé, tratar de hacer una anastomosis por lo que lo seccionaste, híjole, ¿lo puedes hacer, doctor? Pues sí lo puedes hacer. Oiga, ¿voy a tener éxito? Híjole, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Ojalá y sí puedas hacer la anastomosis y te quede perfectamente bien. Pero acuérdate que el colédoco no lo puedes manejar tan fácil, o sea, no le das longitud al colédoco, no le das longitud al hepático común disecando. Entonces, te va a costar trabajo y vas a arriesgar al paciente, nada más, ya de entrada a una cirugía, a lo mejor una tercera cirugía.
cosa que pudiste haber resuelto en 2 cirugías, ¿no? Okay, doctor. Va a depender del grado de lesión, ¿eh? Siempre se los digo, depende del grado de la lesión. Y vuelvo a insistir, si fue un toquecito, al momento que pasé mi tijera no me di cuenta y corté y le di un llegue ahí abajo, eso es muy diferente a una sección completa, ¿no? Claro. Adelante, Charlie. Mi pregunta es un poco parecida a la de Chucho. No viene en los libros ni en los artículos de cuando debes de pedir ayuda. O sea, estoy haciendo una coleláparos y ya le di al hepático común. ¿La convierto para ponerle los catéteres o usted de alguna forma, doctor, no sé si le ha pasado o ha ayudado a alguien orientándolo, le pasa el catéter percutáneo hacia la cavidad abdominal y ese lo intenta uno meter hacia proximal para tratar de drenar la vía biliar, en lo que lo manda a otro lugar? ¿Y cómo, o sea, le pone clips o pone ligaduras para que ya no baje más la bilis o mantenerla ahí, o no le pone ya ningún drenaje y deja que se dilate, pero pues ese paciente se pone ictérico y grave y con más dolor? O sea, yo en el escenario de que ya estoy haciendo la láparos, ya lesioné la vía biliar así, bien lesionado, o sea, totalmente, y ya no puedo porque no me da para más mi capacidad y no está tampoco para hacer una Y de Rux. ¿Cómo pongo el drenaje, doctor? O sea, no tengo una zona en T, ¿qué me recomendaría hacer en ese caso? Mira, el mejor drenaje es, acuérdate que el hígado se mueve con la respiración. Ese es el gran problema. Siempre piensa en eso. El hígado se mueve con la respiración. Si yo pongo un catéter 7 French así común y corriente ahí por el trocar de 5 lateral y se lo dejo ahí directo a la vía biliar, la primera respiración que te dé el paciente ya se salió. Porque pues es normal, ¿no? Esa es la posición del hígado, ¿no? O sea, está abajo del diafragma y tú cada vez que respiras lo mueves. El drenaje ideal, muchas veces por eso es el intrahepático, si has visto a los de trasplantes, que van, le piden ahí a los del general, les pican el hígado, encuentran la vía biliar y dejan el drenaje transhepático. Ese es el mejor drenaje que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ya está como que en el hígado ya es más difícil, porque el movimiento del catéter es con todo el hígado, no está fijo afuera, a la pared, sino es con todo el hígado. Y a veces hasta usan ahí unos catéteres bastante gruesos, por cierto, y duros de hacerlo para poderlo manejar. Entonces, piensa mucho en el drenaje. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando menos un drenaje externo, ese sí se lo ganó, ¿no? Y un drenaje bueno, ¿no? Un Jackson de perdida. Si te pasó ahí en la cirugía, pues le dices al R1, lánzate a Lanceta y cómprame un Jackson, un Drenovac mínimo, y aquí está mi cartera, toma y vete corriendo, ¿no? O si te llevas muy bien con el doctor Varela, pues sacas de su guardadito que ahí tiene, ¿no? Que siempre sabemos que ahí tiene un guardadito que tenemos Jackson Prime, ¿no? Para que lo hagas bien. Pero piensa en el drenaje, cómo lo vas a poner y qué te debe de durar. Si es un orificio pequeñito, a lo mejor el drenaje nada más es externo, ¿no? O sea, lo cierras y le dejas su drenaje externo. Porque por querer hacer, a veces el drenaje no va a ser más grande el orificio. Entonces le das un par de puntitos, ahí sí te dejo como buen neonato un PDS, 6 ceros, no se mueva nadie, no respire nadie, que voy a dar el punto, para que me quede perfecto, ¿no? Así agarrando bonito, hago mi nudito, y dejo mi drenaje externo. En el caso de una lesión puntiforme. Ya una lesión más grande, ya grita, avísanos, ¿qué hago? Doctor, ahí le va un paciente con Jackson. Gracias, doctor. Y adelante, Bustillo. Era parecida a la pregunta a la que hizo Charlie. Es como muy general, doctor. O sea, ¿cómo le vamos a poner el drenaje? ¿Se lo pone donde le dio la lesión? Pues, ¿qué tan difícil es conseguir la sonda en T que comentó? Las sondas en T. En Honduras todavía los cirujanos de adultos usan mucho sondas en T, entonces creo que allá por lo menos no es tan difícil conseguirla, pues, pero
La idea es cómo, en general así, pues cómo ponerla, dónde ponerla y ya el seguimiento para el retiro y así pues. Sí, bueno, si tienes, por ejemplo, si tienes sonda en T, digo, había varios calibres de sonda en T. Por ejemplo, a ver, ¿dónde fue la lesión de vía biliar? Estabas disecando el cístico y en una de esas disecadas le diste un tijeretazo al hepático, al colédoco, ¿no? En la unión con el cístico. En esa zona, ya estoy hablando que es una lesión, ya no es puntiforme, y es una lesión de 3, 4, 5 milímetros, ¿no? A lo mejor te llevas hasta la mitad del colédoco. Entonces, ¿qué haces? Pues la sonda en T, le haces orificios para arriba y para abajo. Ahí donde está tu orificio, metes la parte de hacia arriba, que va a ser la cefálica, hacia el hepático común, y la otra parte al colédoco. Y cierras lo más que se pueda el colédoco que fue lesionado. ¿Con qué? Con un PDS 6 ceros. Oiga, no tengo PDS, bueno, con un Vicryl 6 ceros. Oiga, no tengo Vicryl, no, pues ya, no sé, no hay 6 ceros de Catwood ni nada por el estilo, ¿no? Más, del Catwood más pequeño creo que debe ser 4 ceros. Pero pues PDS sí tenemos, ¿no? 6 ceros, y lo cierras lo más que se pueda, nada más que quede el puro orificio del drenaje. Y eso es todo. Ahí lo dejas. Te esperas que no haga obstrucción, que esté drenando, le sacas ultrasonido, le pones mientras antibiótico profiláctico mientras tengas una sonda. Entonces, ahí lo estás manejando. ¿Cuánto lo dejas descansar? ¿Qué será? Un par de meses. Al par de meses le haces su colangiografía. Pasa para arriba, pasa para abajo, no está dilatado, entonces quitas tu sonda. Y es tan fácil como quitarla, ¿eh? O sea, la jalas y se acabó. Y nada más esperar que no haga una colección, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Y ya para terminar, doctor. En México ya no se encuentran sondas en T. Ok, doctor, gracias. Doctor, ya más para terminar, si tuviera un paciente con una coledocolitiasis que no hayan podido retirar los litos por CEPRE, ¿qué tan difícil es retirarlos laparoscópico al momento de hacer la colecistectomía? Muy difícil. Ahí. ¿Se acuerda aquel casito que tuvimos, doctor? Sí. Tuvimos que mandarlo al Hospital Juárez para que usaran ¿cómo se llama? Skycam, algo así, ¿no? ¿Qué es el Skycam? Es Spyglass. ¿Spy de espía? Ajá, Spyglass. Ah, no de cielo. Bueno, sí. ¿Qué es eso? Es una cámara dentro del mismo duodenoscopio. El duodenoscopio, metes una cámara adentro del duodenoscopio. Entonces ya estás viendo, te estás metiendo en el cístico, ¿no? En el colédoco más que nada, no en el cístico, en el colédoco hasta donde llegues. Y ya que llegues y veas el lito, hay dos maneras de deshacerlo. Uno, por presión hidroneumática, como lo hacen con los litos de la vía urinaria, o la otra es usar láser para fragmentarlo. Entonces ya estamos hablando de complicaciones bastante graves. Sí hay una cirugía por laparoscopía de litos donde se mete un endoscopio dentro, o sea, se hace la apertura del colédoco. Obviamente tiene que ser un colédoco dilatado, ¿no? Cuando menos 1 centímetro. Y tú llegas igual que lo haces en cirugía abierta, pones una rienda de un lado, pones la rienda del otro lado, cortas en medio y metes un endoscopio que puedas tener un dormia, que puedas tener algo para deshacer el hito, ¿no? Y ya te sube y lo quitas y lo quitas. Esa es la cirugía de vía biliar o del colédoco, ¿no? Sí, es una cirugía, tampoco así te la estoy describiendo muy fácil, es una cirugía de 5 o 6 horas, ¿eh? Y de estar identificando y colocar muy bien dónde va a entrar el endoscopio, porque pues al final estás trabajando, no es lo mismo meterlo aquí en la nariz que meterte adentro de la cavidad y de ahí darle vuelta y de ahí ir a buscar adentro del hígado donde está el cálculo, ¿no? Por eso es el éxito de la cámara esta, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos esa cámara porque no tenemos el volumen que lo amerite. El Hospital Juárez, pues, pero vuelvo a insistir, el problema no es tener la cámara, el chiste es que no lleguen esos pacientes, ¿no? Uh-huh. No tener la cámara, sino que no lleguen, ¿no? Resolverlo a tiempo, ¿no?
¿Sí? De hecho, no sé, hasta cada vez que pases en el aeropuerto, cuando pasas ahí por los rayos X, que hasta te digan, ¿no? Un tamizaje, ¿no? Oiga, señora, vaya a ver a su médico porque ahorita en su scan salió que tiene litos en la vesícula en vez de que me estén pasando dónde están los litos. No, ahí los tiene. Vaya a ver a su doctor. No, pero si me siento bien. Usted vaya, hombre. Usted vaya. Sí, doctor. Muy bien, doctor, pues yo creo que con eso terminamos. Muchas gracias por su tiempo y como usted lo dijo varias veces, pues es una enfermedad que parece ser muy fácil de resolver y rápida, pero pues tiene complicaciones muy, muy graves. Pues muchas gracias, fue muy didáctico todo. Gracias a todos por su participación. Pau, muchas gracias por tu clase y pues nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Noches. noches.